Radio Educación presenta Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo. Ansiedad y depresión en la tercera edad. Bienvenidos a una emisión más del programa Diabetes y yo, propuestas que puedan mejorar su calidad de vida. Con mucho gusto les saludamos Gisela Ayala y María Eugenia Pulido y seguimos respetando la sana distancia, las recomendaciones para nuestra salud y bueno, pues para la salud y seguridad de todo el equipo. Gisela Ayala. Pues muchísimas gracias. Una cita más este viernes al mediodía. Efectivamente seguimos respetando las indicaciones de sana distancia. Hemos grabado este programa desde una plataforma virtual. ¿Y qué te parece, Maru, que antes de presentar al especialista que hoy nos acompaña, escuchamos un reportaje que el equipo de Diabetes y yo ha preparado respecto al tema de esta tarde? Las emociones normalmente cambian y sus dos grandes variaciones son la tristeza y la alegría. Es un error confundir a la depresión con la tristeza y, como dijimos, la tristeza es una emoción. Por su parte, la depresión es un trastorno del estado de ánimo y de las emociones. La depresión es un trastorno donde hay una afectación global del funcionamiento del individuo, en el que además de tristeza, hay una serie de manifestaciones como baja en la voluntad, autoestima y la actividad diaria, así como sentimientos de inutilidad y recurrentes sentimientos de culpa, que afectan su vida cotidiana, familiar, social y laboral. Existe una diversidad de señales que pueden identificar una depresión, tales como buscar a personas con las que estaba distanciado, la suspensión de tratamientos médicos, menos socialización, carácter irritable, indiferencia ante situaciones que habitualmente disfrutaba o le afectaban, llorar frecuentemente, además de dormir más y comer menos. Por su parte, la ansiedad se caracteriza por intranquilidad, insomnio y tensión muscular. Es un fenómeno casi universal en el ser humano. Cuando los síntomas son constantes y se presentan incluso después de que la causa de la ansiedad se ha solucionado, llegando a alterar las rutinas diarias y la calidad de vida de la persona, se dice que se ha producido el llamado desorden de ansiedad. Pues agradecemos la presencia del doctor Bernardo N.G. Solís. El doctor es licenciado en Medicina por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con especialidad en psiquiatría y una subespecialidad en medicina psicosomática. También está certificado por la Junta Americana de Psiquiatría y Neurología en Psiquiatría General en Medicina Psicosomática, así como por la Junta Mexicana de Psiquiatría. Actualmente el doctor NG es presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Más adelante también les hablaremos de la labor de esta importante asociación y comentar que gracias a estas plataformas virtuales tenemos el honor de tener aquí al doctor porque él se encuentra físicamente en la ciudad de Mexicali. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. El honor es mío de acompañarlos. Me da mucho gusto que estos temas les interesen para cualquier grupo de edad en México y sobre todo para personas con diabetes. Muchas gracias por la invitación. Doctor, pues después de varios meses de confinamiento y con todas las noticias que nos llegan tan preocupantes en cuanto a la salud, a la evolución de esta epidemia, a todos los problemas económicos, pues surgen las depresiones, surgen las ansiedades. Hay unas que no son tan graves, la ansiedad, pero pues quisiera que nos explicara, doctor, desde su ámbito, primero, ¿qué es la ansiedad? ¿Cómo se presenta esta? ¿Es normal, no es normal? ¿Qué es la ansiedad, doctor? Sí, con mucho gusto. La ansiedad es normal.
Es un mecanismo de protección que tenemos los humanos y que nos prepara para protegernos o para responder cuando hay un peligro. Sin embargo, pues como muchas otras partes del cuerpo, cuando está funcionando de más, se puede volver una enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué mejor ejemplo que en las personas diabéticas, en cuales se les dice mucho que tienen que mantener su azúcar o su glucosa controlada? Bueno, tener glucosa es normal. Tener glucosa muy alta es reflejo de una enfermedad hormonal o endocrina que se llama diabetes. Entonces, de la misma manera, la ansiedad, cuando sucede o se presenta excesivamente o se presenta cuando no es necesario, entonces se convierte en una enfermedad. La gran diferencia es que nosotros no le tenemos nombre como en el problema de la glucosa, tiene nombre que se llama diabetes, nosotros simplemente le llamamos trastornos de ansiedad, que a través de los años han recibido diferentes nombres, como la ansiedad libre y flotante, se le llamaba antes, ahora se le llama trastorno de ansiedad generalizada. También hay un trastorno de angustia o de pánico, que es con los ataques de pánico, y ahí se va clasificando de diferentes maneras. Pero básicamente, pues la ansiedad es un mecanismo que todos los humanos debemos de tener y que si no lo tuviéramos estaríamos peor, pero que en situaciones de desastre, como la que estamos viviendo ahora, de confinamiento, de problemas económicos, así como lo dijiste, pues sí, se exacerba y en algunos casos se va a convertir en un trastorno y en algunos casos no. Doctor, justamente me gustó mucho la comparación que se hizo con diabetes, nos queda muy claro. Entonces, ansiedad es común, normal que ocurra, pero cuando se presenta de manera consuetudinaria, mucho tiempo, muchas veces, y quizá no lo podemos controlar, entonces es lo que conoceríamos como desórdenes o trastornos de ansiedad. Sí, es correcto. Entonces, por ejemplo, ahora con lo de la pandemia, se ha propuesto un nuevo trastorno. Esto salió en la Universidad de Vancouver, en Canadá, que ellos lo acuñaron como trastorno de estrés por COVID, ¿no? Bueno, entonces uno de los síntomas, por ejemplo, es este miedo a infectarse. Bueno, pues todos tenemos miedo a infectarnos, ¿no? Pero entonces vamos a suponer que vamos al Oxxo, no por hacer, ya hice comercial sin querer, pero bueno, vamos a suponer que vamos a una tienda de conveniencia de 24 horas y entramos y resulta que está lleno de gente y a 2 metros de ti alguien estornudó. Y tú ibas con tu protección, ibas con tu cubrebocas y todo, te sales de la tienda, es más, ya ni te quedas ahí, y entonces vamos a suponer que vas tú con tu pareja, ¿no? Y al llegar a la casa, se lavan las manos, se cambian la ropa, todo lo que ya se está recomendando, y dices, bueno, pues en realidad la persona estaba como a 2 metros, me asusté en ese ratito, pero pues yo nunca estuve sin el cubrebocas, pero en cambio la otra persona sigue preocupada y al ratito como que quiso estornudar otra vez y dice, no, es que a mí a lo mejor sí me pegó y está preocupado cuando dices, bueno, pues es que no pasó nada. ¿Qué otros síntomas tienes? Pues no sé, yo creo que me dio y ya sabe uno que para los síntomas de COVID, pues es fiebre, problemas respiratorios, etc. Y dices, no, pues no tengo nada de eso, pero pienso que sí me pegó. Entonces ya la ansiedad cruzó la línea de lo normal y se puede convertir en un trastorno. ¿Y cuándo es cuando debemos de poner atención, que se convierte, por ejemplo, hay ansiedad y también hay estos como ataques de pánico? Estos tienen que ver con la ansiedad, ya es una enfermedad, para después hablar de la depresión, doctor. Pues mira, depende todo de la historia clínica, ¿no? Vamos a suponer que en ese escenario que les dije de la tienda de conveniencia, vamos a suponer que nuestra sociedad fuera diferente y que el individuo efectivamente sí tenía COVID. Y como debería de ser, como seguramente es en países más desarrollados,
se hace el rastreo de contactos, ¿no? Entonces se le avisa a las personas que estuvieron ahí en contacto que vayan a hacerse pruebas, porque ahí alguien expidió, secretó saliva y entonces resulta que cuando te avisan, ¿sabes qué? La persona que estaba aquí, cuando tú viniste, resulta que es COVID positivo, ¿no? No, pues te asustas, te da mucha ansiedad, a lo mejor hasta te da un ataque de pánico y te dicen, pero pase a tal laboratorio a hacerle la prueba y le van a dar una consulta para confirmar, ¿no? Entonces pasan 2, 3 días, estás nervioso, no sabes qué va a hacer, estás ansioso, no puedes dormir, y luego resulta que vas al doctor y te dicen su prueba es negativa, te ausculta, te pregunta si tienes más síntomas, y te dice, no, señor, pues tuvo suerte, usted no se contagió. Ah, pues feliz. Entonces, esos días de ansiedad son normales, pero si la persona va a su casa y sigue preocupada y sigue sin poder dormir y buscando razones porque a lo mejor sí se contagió y la prueba salió negativa pero era falsa, o el doctor se equivocó o no leyó bien la prueba, entonces ya cruzamos la línea y es cuando hay que buscar ayuda. Yo les daría el mismo ejemplo con la diabetes. Vamos a suponer una persona que no es diabética y que pues festeja su cumpleaños hoy en la noche, un pastelote, un café de esos de la otra tienda donde están bien azucarados, ¿verdad? Para no decir el nombre, y resulta que pues acaba echándose unas cervezas y una pizza, y en la mañana, por más que esté en ayunas, le sale el azúcar altísima. Bueno, pero hay que ver la historia clínica, ¿no? Entonces, dices, pues no, la persona no tiene otros síntomas, fue un día con la glucosa alta por un manejo dietético de la noche anterior, que no fue sano, pero no fue suficiente para causarle diabetes. Aquel que en pruebas subsecuentes, aparte de empezar a tener síntomas como polidipsia y poliuria y todo eso, bueno, pues se convertirá en diabético. Pero no por un día o por 2 o 3 días de tener ansiedad, sobre todo si algo te lo provocó, pues eso no es trastorno. Si eso persiste, hay que buscar atención con el especialista en salud mental. Digamos, doctor, que siguiendo los ejemplos que muy bien nos plantea, cuando la ansiedad te rebasa, cuando ya el miedo lógico ya deja de ser tan lógico, es cuando ya estaríamos preocupándonos y ahí lo necesario sería acudir con un especialista, con el psicólogo, con el psiquiatra. ¿Entendí bien, doctor? Sí, definitivamente. Y un mensaje que sí quiero dejar claro es que el estar en confinamiento, como decían muy al arranque del programa, ya de por sí eso es suficiente para mantenernos ansiosos. Entonces, yo sí recomiendo, bueno, la Organización Mundial de la Salud tiene una lista de recomendaciones para que nosotros podamos enfrentar y contender con lo que se ha llamado síndrome de cuarentena, ¿no? Y que con eso, esa sería mi primera recomendación. Si están empezando a sentirse inquietos, tranquilos, perdiendo el sueño por esto de la cuarentena y los problemas económicos, bueno, que se aseguren que son las medidas ampliamente recomendadas, ¿no? Mantener horarios, aunque uno vaya a trabajar desde su casa y da igual arrancar a las 8 de la mañana que a las 11 de la mañana, levántense temprano o a la misma hora, no se desvelen de okis, que viendo ahí la televisión y esas plataformas pagadas que a demanda, que uno puede estar 6 horas ininterrumpidas viendo la televisión. Hacer ejercicio, algo de ejercicio durante el día, ni siquiera por razones físicas, más por razones mentales. Comer bien, hidratarse bien, mantenerse conectado y en contacto con sus seres queridos y practicar, si no lo han hecho antes, pues aprender alguna de esas medidas de meditación, de relajación, de yoga, cosas así. Entonces, esa sería mi primera recomendación a aquellos que están desarrollando ansiedad por primera vez alrededor de la cuarentena o del encerramiento. Y si eso no sirve, entonces sí, que vaya a buscar al psiquiatra, al psicólogo, a un terapeuta. Y si hablamos ya de depresión, a diferencia de estar tristes, de estar nostálgicos, que eso también es algo común
todos lo sentimos. Ya cuando hablamos de depresión y necesitamos a un especialista, ¿qué sucede, doctor? ¿Cuándo es el momento y cómo podemos diferenciar la depresión a una simple tristeza o puede ser una gran tristeza? Sí, gracias por la pregunta. Ahí sí, no hay estado depresivo que sea normal, ¿eh? Estar triste es una cosa, pero estar deprimido es otra. Ahí sí no queda lo mismo que la ansiedad es la respuesta normal, no. Porque, y a lo mejor ahí, digo, ¿quién soy yo para decir que el nombre de depresión ya lo deberíamos de cambiar? Pero yo creo que ya lo deberíamos de cambiar porque se confunde mucho con el sentimiento de tristeza, ¿no? Digo, uno puede recibir una mala noticia y obviamente ponerse triste, ver una película de esas muy dramáticas, sobre todo esas historias reales de acontecimientos terribles de la historia, pues uno queda triste, pero queda triste 2 horas o 1 hora o de aquí a que vas y cenas y se te pasa, ¿no? No, la depresión es un estado en el que el cerebro entra y que está funcionando por debajo de lo normal. Yo así le platico a mis pacientes. Hagan de cuenta que usted tiene un carro que enciende, le puede encender el radio, las luces, mete el primer cambio y avanza. Pero ya cuando rebasa los 40, 50 kilómetros que quiere pasar al tercer cambio, a la tercera velocidad, el carro ya no avanza, como que tiene descompuesta la transmisión y no avanza y se atora y como decimos acá en el norte, se arrana el carro y pues sí enciende, pero no va a más de 30 kilómetros por hora. Así está el cerebro. Uno se despierta, uno puede hablar, uno puede platicar, uno puede leer, pero no avanza a la velocidad que cuando uno está sano. Que está triste, pues puede estar triste, pero además bien también puede estar irritable. Pero eso es solo un síntoma. Para estar deprimidos se necesitan por lo menos 5 síntomas que incluyen alteraciones de la energía, de la concentración, del dormir, del apetito. Y lo más importante o lo más riesgoso de la depresión es que cuando una persona entra en ese espiral depresivo, empieza a desarrollar pensamientos de minusvalía que te llevan a quererte mejor morir, si no es que matar, si no es que hasta intentar quitarte la vida, ¿no? Entonces, una enfermedad depresiva es muy seria. Después de los trastornos de ansiedad es el más común que afecta a los mexicanos y eso sí, definitivamente se tiene que ver un especialista. Y aquí, antes de que si es el psicólogo o el psiquiatra, en realidad mi recomendación es que es con ambos, porque hay medidas medidas propias del psiquiatra como medicamentos, neuromodulación, cuestiones de salud, de manejo de sustancias, y por otro lado las que hacen nuestros colegas psicólogos, que son de psicoterapia. Muchos psiquiatras son psicoterapeutas también, pero psicoterapias ya sea cognitivo-conductual, interpersonal, etcétera, etcétera. Pero entonces esto se maneja muy bien en equipo, más que si uno u otro. Doctor, y en este sentido de depresión y ansiedad, en este contexto que vivimos de confinamiento, de virus que nos atacan, ¿cómo nos recomiendas, si pudiéramos tener otra recomendación más, cómo enfrentar esta situación, cómo enfrentar las noticias, la situación económica, etcétera? Bueno, hay en primer lugar, desde el punto de vista fisiológico o fisiopatológico, sí hay como una especie de continuum que cuando un cerebro o una persona está sufriendo de ansiedad continuamente, eventualmente va a acabar deprimiéndose, ¿sí? Porque como que traes el carro, otra vez ese carro, ¿no? A todo lo que da para arriba, para abajo, hasta que de repente se calienta, el radiador revienta o algo así y entra uno en depresión.
De hecho, vale la pena comentar que en el Facebook de la Asociación Psiquiátrica Mexicana hemos lanzado una encuesta a público general, que ojalá la contesten muchos, y estamos viendo cómo va moviéndose de síntomas de ansiedad a síntomas de depresión la sociedad mexicana, ¿no? ¿Qué hacer? Pues miren, aquí esto es algo muy personal, cómo enfrentar esto. Nosotros tenemos un concepto en salud mental que se llama resiliencia, ¿sí? Que viene del campo de la física y que habla de los metales, la capacidad que tienen de soportar una fuerza sin perder su forma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pues los metales más duros la pueden resistir más y, bueno, hay otros conceptos, maleabilidad y todo eso. Pero básicamente es de que esta fuerza ambiental, social, que nos está golpeando, que nos está oprimiendo, que nosotros trabajemos en fortalecernos, ¿no? Entonces, la primera es tener buenos hábitos de salud, pero también desarrollar este sentido de fortaleza emocional en cuanto a darle un nuevo sentido a nuestra existencia. ¿Cómo nos vamos a adaptar ahora con la nueva normalidad? Si me alcanza porque tengo algo de tiempo o algo de dinero, alguna acción altruista, conectarme con las personas que yo no tenía tiempo antes de hablar con ellos porque andaba corre y corre. A lo mejor cerrar ciclos, ¿no? Estaba enojado con mi primo, con mi tía, resolver esas cosas para sentirte más en paz, ¿no? Y finalmente recordar que por más que esto se está prolongando, que es pasajero, ¿sí? Esto no va a durar para siempre y estaremos de vuelta volviéndonos a poder saludar, aunque ustedes hagan su programa en vivo, todos juntos en su estudio o su cabina de radio. O sea, que no olvidemos que se está tardando, pero que eso va a llegar. Doctor, la depresión no es una condición que dé a las personas nada más de la tercera edad, sino a diferentes. Hemos visto situaciones de depresión en niños, en jóvenes, también es recurrente, en los cambios de la vida, pero en adultos mayores es preocupante también, sobre todo por la presencia de la pandemia, porque si la persona vive con diabetes o con todo este tipo de comorbilidades que se hablan, que por lo cual no es nada más que te contagies del virus, sino que estas condiciones anteriores te pueden hacer empeorar tu situación, pues, ¿qué hacen ustedes? Ustedes trabajan, doctor, usted trabaja es presidente de esta Asociación Psiquiátrica Mexicana. Y pues dadas las circunstancias que estamos viviendo y la necesidad de la gente de expresarse, de hablar de sus problemas y que están en el confinamiento, que están en sus casas y no pueden asistir personalmente, presencialmente a ver a un psiquiatra o a un psicólogo, ustedes han abierto una plataforma muy importante que me gustaría que habláramos un poco de eso, doctor, de no callar esta situación de depresión que sentimos, sino que hablemos ya, y así se llama, ¿no? Hablemos ya, doctor. Sí, pues muchas gracias por darnos la oportunidad. Como parte de los objetivos dentro de los estatutos de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, es dar, bueno, la asociación es su principal motivo de existir es académico, ¿verdad? Para mantener a sus socios, para poderles proveer de actividades académicas para que se mantengan actualizados. Sin embargo, en una situación de desastre como estas, pues nos ha tocado involucrarnos en actividades con otras organizaciones, incluyendo esta que tiene que ver con que no te quedes callado, ¿no? Con lo que estás sintiendo, que te comuniques. Y eso tiene que ver con una de las recomendaciones iniciales que yo les había dicho de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Mantenerte conectado. Y es un gran reto ahorita porque pues no puedes salir, ¿no? También te dicen que a los abuelos no los vayan a visitar para que no los pongas en riesgo de traerles el virus. Y aquí, pues gracias a la tecnología es que nos podemos mantener conectados mejor.
Pero pues hay dos puntos ahí. Una, de que hay algunos abuelos que o no les gusta o han intentado y no han podido usar estos dispositivos. Y otra, de que las señales de internet no son todas muy buenas en todas las partes del país. Entonces no es así como que tan fácil, como ahorita que estamos conectados nosotros, que se pueda ir con tanto éxito todas las personas. Entonces, en la Asociación Psiquiátrica Mexicana tenemos, a través de nuestro Facebook también, hemos estado subiendo cápsulas de información de qué hacer para las personas mayores, también los papás, qué hacer con sus niños, cómo manejar el insomnio. Entonces yo les recomiendo que la visiten para que se vayan orientando. ¿Alguna otra duda? Nos pueden llamar, los números están ahí en la página, no me los sé ahorita de memoria. Y, por ejemplo, ahí está otro reto, ¿no? Nuestra página es www.psiquiatrasapm.org.mx, pero habrá personas, adultos mayores, que acabo de decir esto y no les signifique nada, ¿verdad? Porque están acostumbrados a los números de teléfono. Por otro lado, también la Asociación Psiquiátrica Mexicana, a invitación de la Secretaría de Salud, forma parte de un grupo técnico de trabajo para fortalecimiento de la salud mental durante tiempos de desastre. Y aquí hay entre 45, 50 organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, la mayoría sin fines de lucro, para fortalecer la salud mental de los mexicanos. A nosotros en particular nos tocó echar a andar un programa para los que están trabajando en el campo de la salud atendiendo a pacientes afectados por COVID. Ese es otro programa, se llama Nosotros También Nos Cuidamos, y también a través de la página pueden acceder a servicio gratuito, ya sea del personal médico, personal de enfermería, de cocina, de nutrición, de vigilancia, de camilleros, de paramédicos, trabajo social, etcétera. Ahí serán todos bienvenidos gracias a una donación es que estamos pudiendo dar este servicio sin costo. Doctor Gisela, pues vamos, antes de seguir con esta plática tan interesante con el doctor Bernardo N.G., vamos a nuestra cápsula, que también pues es una herramienta importantísima, sobre todo si vivimos con la condición de la diabetes, y está a cargo de la nutrióloga Mónica Hurtado. Vamos adelante. Consejos de salud para una mejor calidad de vida. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud. Y en esta ocasión quiero continuar platicando sobre la importancia del diagnóstico de la diabetes tipo 1 y la respuesta ante la sociedad. ¿Cómo podemos ir nosotros reforzando la confianza en nuestros hijos o en aquel familiar que ha sido diagnosticado con diabetes? Y a veces nos cuesta trabajo contárselo a los demás. De pronto escondemos la condición, no queremos que se platique, no queremos que sea un tema de conversación en la comida familiar, etc. Pero es importante que sepamos que sí, un diagnóstico de diabetes es un suceso que nos puede cambiar la vida. Pero a muchos niños les toma tiempo aceptar esta nueva realidad y estar listos para contárselo a otras personas. Por eso es importante que nosotros como padres o tutores estemos preparados para también hacer fuertes a nuestros pequeños. Como padres, tal vez quisieras decirle a todos los familiares, a todos los amigos, que el pequeño tiene diabetes y que obviamente todos necesitamos esforzarnos por garantizar su seguridad, especialmente en la escuela, porque este pequeño pues obviamente no tiene por qué cambiar todas sus actividades. Sin embargo, no debemos de estigmatizar, no debemos de señalar a nuestro hijo o a nuestro familiar como aquel enfermo de diabetes. Tenemos que socializar con la condición, comentar que al final tendremos que hacer cambios en nuestro estilo de vida para tener un mejor control y así de esta manera el niño aprenda a compartir esta condición
con sus compañeros, con los amigos e incluso con los profesores. Antes de correr la voz, hay que preguntarle al pequeño qué piensa, si él quiere compartirlo o no. Si no está listo para contarlo, hay que respetar esta decisión y hay que ayudarlo a sentirse más cómodo con su diabetes. Si está listo, qué bueno. Hablen sobre las maneras de decírselos a otros, de cómo son los cuidados, de qué debemos de compartir en la escuela, con los amigos, cuando se acude a lo mejor a una comida con unos amigos o cuando se acude a algún viaje o algún paseo. Esto es lo más importante, la confianza en la persona y el empoderamiento. Y recordemos que el empoderamiento lo vamos a obtener cuando estemos bien informados, cuando aprendamos de la condición, cuando aprendamos qué hacer en estos riesgos, cuando aprendamos de la alimentación, de la actividad física y obviamente del tratamiento y el manejo de la insulina. Entonces, pues si estamos preocupados, pues hay que tratar de calmarnos, hay que informarnos. De esta manera podemos transmitir a los pequeños que todo va a estar bien, que se debe de controlar la diabetes, que se deben controlar los niveles de glucosa y que puede hacer todo lo que los demás niños de su edad pueden hacer. Nada debe de limitar sus condiciones. Si quieren saber más de la condición de diabetes, pues entonces que este niño se vuelva promotor de la salud. Y en promotor de la salud, pues obviamente él va a conocer de su condición y lo va a compartir con los compañeros. E incluso puede ser un agente de cambio que hoy tanto necesitamos, porque desafortunadamente estamos viendo en México que los hábitos de los niños pues no están siendo los más adecuados, pero recordemos que quienes somos los responsables de tener o fomentar hábitos saludables desde casa somos los padres. Los padres tenemos que estar bien informados sobre qué comer, cuánto comer y cómo comerlo. Los niños son estos receptores de nuestro ejemplo al final. Entonces, tenemos que informar de manera adecuada a nuestros pequeños y a los integrantes de la familia. Es así que espero que esta información te haya servido. Yo me despido. Soy Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud, y nos escuchamos en una cápsula más. Seguimos esta tarde en el programa Diabetes y Yo de Radio Educación, la cita de los viernes a las 12 del día. Y hoy estamos hablando de un tema importantísimo. Si usted nos ha seguido en los últimos meses, ha notado que hemos hablado de emociones, pero hemos ido más allá. Hemos hablado de salud mental con diversos especialistas. Y hoy es para este programa un honor contar con el presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, con el doctor Bernardo N.G., los datos de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, de los cuales nos hablaba en el bloque pasado, ya los puede encontrar usted en Facebook de este programa y también los teléfonos de contacto de la asociación. Doctor, ya decía yo de la salud mental. Parecería que aún en este tema en México tenemos un largo camino por recorrer. Todavía se piensa que cuando hay depresión la frase hay que echarle ganas o es un tema de voluntad, todavía permea nuestra sociedad. ¿Qué podemos decir al respecto, doctor? Sí, mira, muchas gracias por la pregunta. Es muy importante el punto porque en lo personal es uno de lo que más me apasiona de haberme hecho psiquiatra, porque ningún otro órgano se le identifica como ser el portador o el responsable de cosas como el juicio, de las cosas como enamorarte, de sentimientos como el odio, que viven en el cerebro, ¿no? Pero eso no, el tener esas cualidades o el poder ser responsable de esas actividades no quita que el cerebro pues es un órgano con células, con vasos sanguíneos, está rodeado de hueso, ¿no? Lo que es el cráneo. Y entonces se nos olvida muchas veces que el cerebro se enferma
y que tenemos que ponerle atención como si se enfermara el corazón o se enfermara el páncreas, ¿no? Por ejemplo, volviendo a lo de la diabetes, ojalá que nosotros tuviéramos una prueba sanguínea que nos confirmara, sí, estás deprimido, ¿no? Inclusive, también sabemos bien que tener una glucosa elevada o una hemoglobina glicosilada elevada, pues no es confirmatoria de diabetes hasta que un doctor no te evalúa y te hace preguntas y hace tu historia clínica y te examina y dice, ok, si eres diabético y tienes este tipo de diabetes. Pero lo interesante es que para llegar a eso, el doctor en realidad nunca tuvo que ver el páncreas, si se ponen a pensar. Nunca lo vio y diagnostica diabetes y todos lo aceptamos y todos lo entendemos. Ok, es diabetes, entonces, ¿qué hago ahora? Y otra cosa interesante, las primeras medidas son bajar de peso, hacer ejercicio, comer bien, ¿no? No comer productos altos en carbohidratos. Pues resulta que cuando un paciente llega con depresión a mi consultorio, pues yo tampoco le veo el cerebro, no tengo que verle el cerebro para diagnosticarlo. Desgraciadamente no tenemos un examen de sangre específico para depresión, pero sí tenemos exámenes de sangre para que nos expliquen que la persona no está deprimida, por ejemplo, algo muy común por hipotiroidismo, sobre todo en las mujeres y en las mujeres de edad mayor. Y después de hacer eso, la primera recomendación que le hacemos nosotros es haga ejercicio, coma bien y duerma bien. Para depresión, qué casualidad, ¿no? Y de ahí ya van otras recomendaciones. Pero ojalá que este mensaje se pudiera transmitir más ampliamente y que la gente entendiera que el cerebro pues también se enferma, ¿no? Y que tener depresión es un reflejo de que ciertas partes del cerebro no están funcionando adecuadamente y que hay medidas que tenemos ya décadas utilizando con mucho éxito para mejorarlo. Ahora, resulta que cuando se tiene depresión de muy joven, incluso desgraciadamente hay depresión en niños, como decían al principio, muchas veces la depresión se puede quitar sola, ¿sí? Porque el cerebro alcanza a restituirse, a equilibrarse y va para adelante. Eso no significa que se quite nomás por echarle ganas, ¿no? Yo les digo una cosa, por ejemplo, ¿cuántas veces, sobre todo aquellos deportistas, que es muy deportistas en la adolescencia, pues se han dado torceduras de tobillo, problemas de rodilla, el fútbol americano, que el hombro, etcétera, etcétera? Y resulta que se les quita solos. Se le hinchó, se le desgarró el músculo, ningún tratamiento específico y se les quitó. Pues porque estaban jóvenes, así la depresión también se quita. Bueno, pero que no te vayas a jugar al futbolito a los 55 años, te das una torcida de tobillo y a lo mejor ya no te levantas en 2 semanas, ¿no? Igual, entonces, en la tercera edad es muy importante recalcar que cuando entra alguien en un proceso de depresión, como ya lo describí, y dura más de 2 semanas, que busquen atención médica, sobre todo de principio con su médico de primer contacto, porque habría que descartar otras cosas, como lo que acabo de decir, el hipotiroidismo. Por ejemplo, hay ciertos medicamentos que se usan para tratar la alta presión que pueden causar depresión. Entonces, a veces no es de que requieras un tratamiento psiquiátrico, sino un ajuste en tu tratamiento y con eso sales del estado depresivo. Habrá algunas personas, por ejemplo, ya se ha comprobado que en esos programas donde se reúnen personas de la tercera edad a bailar, a convivir, hay unas personas que con eso tienen para tratar su depresión, pues a intentar eso. Entonces, con eso también quiero decirles que acudan a atenderse y que no tengan el miedo de que el psiquiatra o el médico lo que va a hacer automáticamente es darle un medicamento para depresión, ¿sí? Porque a veces eso es lo que los detiene, que por cierto los medicamentos ni son tan peligrosos, ni son adictivos, ni son tan malos, ¿no? De hecho, cada vez aparte son más accesibles en precio. La bronca más bien es cuando van a dar con el médico que no diagnosticó correctamente ansiedad o depresión y les da un tranquilizante. Ahí sí estamos mal,
porque eso sí, sobre todo en las personas de la tercera edad, puede ocasionar problemas después, más allá de adicción, problemas de memoria, bueno, caídas, hay una serie de cosas asociadas a los tranquilizantes. Pero en resumen, no, pues que se acerquen con el personal de salud para que les ayude con eso. Doctor, la depresión se ha convertido en algo, en una condición preocupante y como lo decíamos al inicio, usted lo volvió a tocar, no es privativo de la tercera edad, sino de los niños, de los jóvenes, y llega a, si no se atiende correctamente, a llevarnos a estados mucho más críticos y a casos de suicidio. ¿Qué sucede, doctor, con esto? Sí, pues desgraciadamente en México el suicidio en el grupo de edad de adolescentes y todavía hasta los 24 años sigue resultando en los estudios entre la segunda y tercera causa de muerte, ¿eh? Y esto es muy alarmante porque si se pueden a pensar un poquito, pues ese grupo de edad es probablemente la más sana de la sociedad, ¿no? Si nosotros mismos nos acordamos cuando andábamos en ese periodo de edad, pues cuando teníamos más energía, podíamos arrancar corriendo y no pasaba nada, echarte un partidito de fútbol, bueno, en fin. Y entonces es muy raro que, pues, que haya adolescentes diabéticos, que sí los hay, pero no es tan común como en la edad adulta, o con artritis, o con migraña, o sea, todas estas enfermedades del adulto que pueden existir en el adolescente no son tan frecuentes. En cambio, la depresión, que sí es frecuente, frecuentemente se deja sin tratar, ¿no? Porque dicen, no, pues es normal que en la adolescencia uno tenga cambios de estado de ánimo, o que sea berrinchudo, y si es mujer peor, ¿no? Porque, ay, pues que llore la mujer es normal, y mira, pues sí, pero no, o sea, una vez que se establece el cuadro depresivo, si no se atiende, se corre el riesgo de dos cosas. Uno, pues de autolesiones, de intentos de suicidio, y también del uso de sustancias, ¿no? Hay, desgraciadamente, mucho riesgo de uso de sustancias, y como anda uno ante la novedad en esas edades y la impulsividad, entonces a veces te acabas ocasionando otro problema, porque a veces, aparte de la depresión, puedes desarrollar un trastorno de dependencia a alguna sustancia, y peor, en un estado de intoxicación es más fácil que se dé un intento de suicidio que cuando estás inclusive deprimido sin estar intoxicado. Doctor, y en esta misma línea de pensamiento que elaboraba hace un momento, de pronto cuando se habla de psiquiatras, de medicamentos en adultos, pues hay como muchos mitos y leyendas alrededor, pero cuando se habla de tratamientos psiquiátricos para niños y adolescentes, los mitos todavía son más grandes, ¿no? Sí, desgraciadamente sí, y yo creo que aquí es donde el psiquiatra, que también hay psiquiatras buenos y malos, ¿verdad? Pero un buen psiquiatra tiene que hacerse responsable de hacer una evaluación integral del niño y del adolescente, incluir a los padres, obtener reportes de qué está pasando en la escuela, ver que si el joven viene por depresión nada más, ver si no tiene también problemas de aprendizaje, problemas de ansiedad, o sea, hay que hacer una evaluación muy completa y sostengo esto, el medicamento es solamente una pieza del rompecabezas, ¿sí? O sea, el rompecabezas incluye que los papás estén bien informados, que ellos también tomen ciertas medidas para continuar actividades sanas en el hogar, con orientación terapéutica familiar. Sí, no, tenemos un reto muy grande en México porque la población de niños y adolescentes es muy grande, y la población, en cambio, de psiquiatras que se dedican a niños y adolescentes es muy pequeña, ¿eh? Entonces, pues nos tenemos que apoyar en equipo. Por ejemplo, sí hay muchos más psicólogos que se dedican a niños, y a veces nos perdemos el tiempo en ver que echándonos tierra unos a otros, lo cual es
improductivo y a mí se me hace muy, pues vergonzoso, ¿no? Pero, bueno, cada uno, yo me he dado la tarea de hacer mi propio equipo con pues ciertas personas porque es un trabajo, pues son el futuro de México, ¿no? Entonces, deberíamos de poder hacer una mejor labor. Sí, están los paidopsiquiatras, ¿no? Los que ven a los niños, paidopsiquiatras. Doctor, ustedes, me gustaría que volviera a decir lo de la plataforma, lo de la campaña disponible que ustedes tienen, porque también nos puede deprimir el hecho de que no tenemos dinero para pagarle a un psiquiatra o a un psicólogo. No es muy barato el ver a este tipo de especialistas, seamos realistas, cuestan un dinerito que muchas veces no lo tenemos así como muy accesible. Sí, pues desgraciadamente eso es una realidad con cualquier especialista del área médica, ¿no? Y también en el medio público, donde faltan especialistas, luego es muy tardado que te canalicen a ver al especialista de la institución en tu ciudad. Sí, eso es definitivamente desde el punto de salud mental, yo creo que estamos en deuda con nuestro país. Como asociación, el programa que traemos, y lo repito en esta ocasión, dado este periodo de desastre que estamos viviendo, es para el personal médico, personal de enfermería, de trabajo social, de hecho en cualquier cargo, en cualquier nivel, de aquellas personas que estén en un hospital COVID, ya sea reconvertido, hospital general, una clínica. Todo lo que tienen que hacer es entrar a nuestra página, psiquiatrasapm.org.mx, y en la esquinita de arriba dice, nosotros también nos cuidamos. Y ahí hacen clic y le va a pedir una serie de información, como una especie de registrarte, ¿no? Como cuando te registras en Facebook o algo así, y luego ya te abre para que pongas tu cita. El servicio se da por videollamada, así es. Respecto a qué está haciendo la asociación para aumentar la oferta de servicios para las personas con bajos recursos y eso. Pues miren, me da mucho gusto un programa que se llama DAS, que son las siglas de depresión, ansiedad y suicidio. Es un programa que estamos también gozando del apoyo de la industria farmacéutica, en este caso, para entrenar a médicos de primer contacto por todo el país. Este proyecto lo arrancamos desde octubre del año pasado y este año nos tocaba ir plaza por plaza entrenando por lo menos a 200 médicos en cada estado. Pero bueno, sale por demás decir que esto nos echó a perder el plan. Entonces nos hemos llevado los últimos 3 meses ahora sí vale la pena la palabra, reconvertir el programa, hacerlo de manera digital. Y de hecho el jueves que entra vamos a tener la conferencia de salida. Van a haber médicos psiquiatras voluntarios de la Asociación Psiquiátrica Mexicana que van a trabajar como instructores de médicos de primer contacto en todo el país. Por este método, pues no vamos a poder llegar a tantos como los que teníamos planeado en el 2019, pero en el 2020 habremos entrenado a una porción sustancial de lo que tenemos proyectado para que sea más fácil y más rápido y que tengan esas competencias los médicos de primer contacto y que no le tengan miedo, ¿verdad? Y por otro lado sepan distinguir más rápido qué es lo que ellos sí pueden atender y qué es lo que definitivamente sí va a tener que ir al especialista. Doctor, pues felicidades, porque efectivamente el médico de primer contacto, el médico general, estos que nos reciben en las clínicas, son pues el primer filtro, ¿no? Para poder detectar a tiempo, para referir de manera adecuada y oportuna, porque muchas veces en lo que rebotas de uno a otro, ya puede pasar un año antes de que algún médico diga, claro, es que te teníamos que mandar al psiquiatra desde hace un año. Entonces, muchas felicidades, doctor. Al final del día, nuestra primera línea de atención en los médicos generales en diabetes, como en todas las condiciones crónicas, tiene que ver con que estos médicos estén bien preparados y cuenten con estas capacitaciones que ustedes les están dando. Muchas felicidades. Doctor, y en este sentido, hablando de diabetes,
es conocido que vivir con diabetes te genera un riesgo mayor de desarrollar depresión y muchas veces el estar pensando siempre en el control de la condición también te puede generar ansiedad. ¿Nos podrías hablar al respecto? Sí, con mucho gusto. De hecho, eso cae dentro de mi subespecialidad, lo que nosotros hablamos medicina psicosomática, también se le llama psiquiatría de enlace, porque es una especialidad donde la psiquiatría se enlaza con las otras especialidades de la medicina. Y bueno, la manera más sencilla de explicarlo es que depresión y diabetes son como llevan un romance así medio de amor y odio. Hay una relación bidireccional entre una y otra. Y, por ejemplo, los estudios en cualquier parte del mundo que se dedican a esto casi arrojan lo mismo, ¿no? Si eres diabético, eres más propenso a desarrollar depresión. Si tienes depresión, eres más propenso a tener mal control de tu diabetes. Si está mal controlada la diabetes, puede que tu depresión sea más resistente al tratamiento. Y ahí nos podemos ir, hay una relación muy cercana porque que probablemente tenga que ver con factores vasculares y con factores inflamatorios, ¿no? Sabemos que la diabetes es una enfermedad de los pequeños vasos que van desarrollando inflamación ahí, que es a todos los niveles, incluyendo en el cerebro, y que finalmente la buena irrigación de las partes del cerebro que tienen que ver con el estado de ánimo también se vea afectada en casos de diabetes mal controlada. Entonces, no es nada más porque, ay, qué triste es tener diabetes, no. La misma diabetes puede estar afectando partes del cerebro vitales para el control, para el buen control del estado de ánimo. Entonces, aquí no hay, como es muy difícil ver qué fue lo que ocasionó qué, lo más importante es que se atiendan las dos cosas simultáneamente. Y doctor, ¿cómo terminar con este estigma, un prejuicio que sigue pues permeando en la sociedad de que si vas a ver a un psicólogo o a un psiquiatra es que estás loco? No, es que no estoy loco, no estoy mal de la cabeza. Ese tipo de cosas, cuando lo más normal del mundo, si podemos llamarle de normalidad, es que veamos a un psicólogo, que todos podemos tener en un momento dado problemas y es importante hablarlos. ¿Cómo terminar con este prejuicio, con este estigma hacia consultar a un terapeuta, a un psicoterapeuta? Pues miren, cuando estaba yo más en mis inicios de mi ejercicio como psiquiatra, me ofendía cuando preguntaban, oye, y la gente que te va a ver no te da miedo que porque están chiflados o algo así, me ofendía mucho, ¿no? Y yo les contestaba, no, a mí no me preocupan las personas que me van a ver. A mí me preocupa la gente que no me va a ver, porque deberían de estar. Y no, pues desgraciadamente el estigma es algo que en la Asociación Psiquiátrica Mexicana estamos muy preocupados. De hecho, acabamos de sacar nuestra revista de este trimestre. Por cierto, hay muchos temas sobre COVID y aquellos que la quieran, en esta ocasión la estamos dando de manera gratuita a personas que aunque no sean socios de la asociación, que es un beneficio de los socios, pero bueno, la situación lo amerita. Así es que si escriben al correo apm@psiquiatrasapm.org.mx pueden pedir la revista y se les envía gratuitamente de manera electrónica. Pero nosotros inauguramos una sección en la revista que se llama Estigma y Arte, porque queremos ver si cuando la gente se entere que hay artistas que han declarado en videos, en YouTube y todo, que ellos han sufrido de depresión, que se han atendido y que les ha ido bien, que resulte más amigable para el público general, que nosotros pues somos médicos, somos profesionales que nos dedicamos a esta parte del cuerpo humano, ¿no? Y que el tardarse mucho más bien hace que el pronóstico y el tratamiento sea más difícil si se esperan mucho tiempo antes de ir a vernos. Doctor, agradecemos muchísimo la charla que esta tarde tuviste con nosotros. Una felicitación al presidente
de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, el doctor Bernardo NG, que está en la ciudad de Mexicali. Pero, doctor, si nuestro radio escucha, si nosotros queremos tomar contacto contigo, con la asociación, ¿podrías repetir este correo electrónico que acabas de dar y las vías de comunicación con ustedes? Sí, claro. El correo es apm@psiquiatrasapm.org.mx. Pues agradecemos la atenta presencia de nuestro invitado en esta ocasión. Estaremos en contacto de nueva cuenta, Gisela, si se puede, en un programa posterior que podamos platicar con el doctor Bernardo NG, nuevamente en este programa, en este espacio de Diabetes y Yo. Y queremos agradecer a todos los amigos, amigas y amigos que siempre, cada viernes, están pendientes en los temas que desarrollamos en este programa que es para ustedes, Diabetes y Yo. Los esperamos el próximo viernes. Doctor Bernardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. La verdad que cada oportunidad que tenemos, pues yo como presidente, pero la mesa directiva de APM, estamos muy comprometidos a compartir este mensaje de la salud mental. Muy amables por tenerme e invitarme a su programa. Radio Educación presentó Diabetes y Yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y Yo.